Hola, buenos días, Buenos querida días, mujer mis hermanas. preciosa. Hoy es un día muy especial. De antemano te queremos decir, levántate, levántate mamá, y muchas felicidades, ¿verdad? Porque en México se va a celebrar el día de la Madre, Betty. Así Pues es, les así mandamos un abrazo y un beso a todas. Y hoy queremos iniciar con ese hermoso tema, levántate mamá. Adelante, Amén. Betty. Vamos a dar gracias a Dios por esta mañana que nos da la oportunidad de poder estar aquí y buscar la presencia del Señor y agradecer a Dios por ser madres, por ser esas hijas que necesitamos ser de Dios. Amén, hermanas. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias. Una vez más agradeciéndote la vida, la salud, la fortaleza que tú nos das a cada una de nosotras. Gracias porque podemos escuchar tu palabra, porque tú nos tienes consejo para nosotros las mamás, porque tú nos das y nos amas, Señor, como madres, como mujeres. Gracias porque nos levantas a poder orar con nuestros hijos. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Habla, Señor, habla a nuestras hermanas, háblanos a nosotros y sé tú que te manifiestes grandemente en nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Te damos muchas gracias por la vida de nuestra pastora y que tú la sigas usando y bendiciendo. Te damos muchas gracias por todas mis hermanas que están presentes en esta transmisión y por las que nos van a escuchar después. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios, amén, que hoy estamos otra vez juntas y queremos disfrutar de este tema tan hermoso. Levántate, mamá. ¿Por qué no le dices si alguien está ahí a tu lado, verdad? Ahí en tu casa, si estás con tu mami, si estás con tu abuelita, amén, y dile levántate, levántate mami, levántate mamá. Y es un gozo, Betty, el estar compartiendo este tema. Y vamos a ver uno de los propósitos, por favor, de este tema, porque Dios quiere que nosotras nos levantemos, que cada mamá podamos levantarnos en Dios. ¿Por qué? Por nosotras mismas, Betty, tenemos que levantarnos, pero no solo por nosotras, sino también por nuestros hijos. Y Dios quiere que nos levantemos en esas áreas tan importantes de nuestra vida, como es el área espiritual, como es el área emocional. Y Dios quiere levantarnos con nuevas fuerzas. Y ¿sabes una cosa, Betty? Esto solamente lo puede hacer Él en cada madre. Así que la palabra de Dios tan hermosa nos dice ahí que esa madre es una mujer que se levanta. Y dice la Biblia que se levanta aún de noche y da comida ¿a quién? A sus hijos y ración a sus criadas. Tú lo puedes ver ahí en Proverbios 31, en el versículo 15. Amén. Si me puedes acompañar con tu Biblia. Y dice así: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Amén. Y bueno, estábamos esperando, ¿verdad?, del versículo ahí, pero ¿sabes una cosa? Ser mamá nos cambia la vida. Esta mamá, Betty, es una santa, se levanta de noche y da de comer a sus hijos. Yo me pregunto, Betty, ¿dónde andaban esos hijos? ¿Acaso andaban trabajando, Betty? ¿En la escuela? ¿Habían llegado de la guerra? ¿Regresaron del campo o de un viaje para traer provisiones? No es tan fácil el levantarnos, el dejar las cobijas, pero esta mamá tiene un poder que viene de lo alto. Por eso decíamos que ser mamá nos cambia todo el panorama, nos cambia la vida. Ser mamá nos lleva a ponernos del otro lado, nos lleva a ponernos de la otra parte. Qué precioso, ¿verdad? Que es una mujer que es el despertador de su casa. Y nosotras, me dice a mí mi esposo, tú le ganas al despertador. Pues nosotras como mamás tenemos que levantarnos y ser ese despertador
¿En dónde? En la familia, en la casa. Una mamá que se levanta es una mamá madrugadora, ¿verdad? Y todo comienza con la concepción de ese bebé. Tu cuerpo, nuestro cuerpo, muchachas, empieza a sufrir o a gozar de esos cambios, ¿verdad? Nuestro cuerpo es llevado en un proceso y dura todos esos 9 meses. A veces tarda más y a veces no nos recuperamos, pero en ese tiempo del embarazo nos ponemos más sensibles, nuestras prioridades las modificamos. No volveremos a dormir como cuando éramos hijas de familia. En esta nueva etapa Dios nos da las fuerzas, Betty, y nos da su consejo a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Es que Dios ahí a nosotras como mamás nos aconseja. ¿Para qué? Para que nosotras podamos cumplir con ese llamado de ser mamá. Y sabes una cosa, Betty, yo estoy segura que no lo lograríamos si no fuera por la gracia de Dios. Amén. De verdad que se necesita esa gracia de Dios. Bien dice la palabra que Él da gracia a los humildes. Y nosotras como mamás necesitamos crecer en esa área de nuestra vida espiritual. Que el Señor nos dé esa gracia. Hay una cita bíblica también, mujeres, ahí en 3 de Juan 1:2, y nos alienta mucho porque dice, y yo la voy a aplicar a la mamá: querida mamá, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que, como decíamos en un momento, Dios quiere que seamos esas mujeres que nos levantemos espiritualmente, emocionalmente y físicamente, pero esta cita ahí en 3 de Juan nos dice y nos habla, querida mamá o querido hijo en la fe, ¿verdad? Pero nos está hablando y nos está diciendo que el anhelo de Dios es que nosotras podamos ser esas mujeres fuertes en nuestro espíritu, fortalecidas en nuestra alma, pero que también nosotras podamos gozar de una buena salud. Así que hoy te invito, mami, y Dios quiere que nos levantemos, Betty. ¿Para qué? Para ser esas mujeres renovadas. Dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso usted lo puede ver ahí en el Salmo 51, donde Dios nos dice eso. Y quiero decirte que una mamá necesita ser renovada, porque a veces lo emocional o las cosas de la vida, ¿qué producen en nosotras, Betty? Pueden producir esa tristeza, ¿verdad? Y bajamos la guardia, pero Dios quiere que nos renovemos. Y hay un testimonio de un hermano que decía: mi mamá se levantó y se renovó. Si ella no se hubiese renovado, otra hubiera sido mi historia. Esto nos lo decía un hombre de Dios, un mensajero de la palabra de Dios, y eso, Betty, impactó mucho mi vida, porque él dice: si mi mamá no se hubiera renovado, si mi mamá no se hubiera levantado, otra hubiera sido mi historia. Él dice: mi mamá perdonó a mi papá porque mi papá falló, dice, y entonces volvimos al ministerio a donde Dios había llamado a la familia, dice, y si mi mamá no hubiera tenido ese reposo de la culpabilidad del reproche, otra hubiera sido mi historia. Por eso necesitamos como mujeres, como madres, renovarnos, porque hay alguien, hay ojitos que nos están viendo, hay corazoncitos que se entristecen cuando una mamá está en el pozo de la desesperación, pero ahí es donde nosotras tenemos que levantarnos y clamar a Dios e ir a Él para que Él pueda hacer esa renovación en nosotros. Por eso dice el versículo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo creo que todo empieza con esa limpieza de nuestro corazón. Así es. Porque necesitamos ser renovadas, porque fallamos, porque pecamos, porque las mamás también erramos, ¿sí? Entonces debemos ser esas mujeres renovadas. Así que yo te digo hoy: levántate y renuévate. Amén. Vámonos con el segundo punto, Betty, por favor. Sí, así es. Es una mamá consagrada. Una madre consagrada no es perfecta, pero tiene muchas cualidades. Ora y lee la palabra.
El orar significa practicar con el Señor Jesucristo, y leer la palabra es un compromiso que tú tienes para poder conocer a tu Padre Celestial y puedas entender los planes que tiene para ti como ser una madre consagrada, que tú sepas que ella confía en Dios por todas sus necesidades, siempre está orando por los hijos, por los esposos, por la familia, nunca para de estar orando. ¿Por qué? Porque ella está consagrada para nuestro Señor Jesucristo. Esa mamá consagrada quiere decir que Dios tiene el control en tu vida, que confíes, que el Señor hace todo en ti cuando tú estás dispuesta a escuchar la palabra, a entender los planes y a hacer las cosas correctamente como Dios quiere. ¿Cómo? Leyendo, orando y siempre confiando. Eso quiere decir también que obedecer a Dios tiene que ser parte de tu vida, tiene que ser parte de tener todo el tiempo, buscar la presencia del Señor, aprender a escuchar la voz de Dios, porque a veces decimos nosotras como mamás o mujeres, ay, no es cierto, no podemos, a mí Dios no me escucha, pero yo creo que sí nos escucha Dios. Yo creo que sí siempre está al pendiente de nosotros. Nosotros somos las cosas que estamos haciendo mal, por eso es que nosotros necesitamos ser consagradas a Dios y tener que llevar una actitud correcta ante las cosas de Dios. Eso es muy importante, Betty, que nosotras seamos esa mamá consagrada. Y ya tú mencionabas, es una mamá que se separa de tantas cosas que pueden ser distracción para nosotras. ¿Qué nos puede apartar para que nosotras podamos llegar a ser una mamá consagrada, verdad? Tantas cosas que el mundo nos quiere llamar la atención, ¿verdad? Podemos estar ahí en el Face, podemos estar viendo otras cosas y no estamos ejerciendo eso precioso, ese espiritual, y Dios quiere que nos separemos de muchas cosas que nos están minando nuestro tiempo para estar en comunión con Dios. Y decíamos que una madre consagrada va a tener hijos consagrados. Amén. Y eso lo tocábamos, me parece que la semana pasada con lo de Samuel. Ana fue una madre de oración y entonces ella dio a luz un hijo, pero ese hijo se convirtió en un hombre ¿de qué? En un hombre de oración, en un hombre consagrado para Dios, amén. Apartado para Dios, porque esa mujer que dijo, yo, Señor, te lo dedico todos los días de su vida, ella tenía que ser una mujer también que consagrada. Yo creo que también él vio eso, ¿no? Él vio eso en su madre, que ella lo hacía, pues también como ahorita decimos, ay, mi hijo hace esto, y es que yo también lo hago, ¿no? Y que yo así lavo los trastes de esta forma o hago cosas así que son cotidianas del diario vivir. Ay, mira, es que también así nosotros lo hacemos. Y me acordé de una anécdota de ahí, una experiencia ahí de mi hermana Elvira, de Paloma y de Lupita. Y entonces ellas se ponían a orar juntas, pero para orar pues extendían ahí un tapetito o algo. Entonces la niña miraba que ellas ponían su tapete, las hermanas, y ella dicen que agarró el trapo de la cocina con que limpian la mesa y lo extendió en el piso, y la niña también estaba orando ahí con el trapo todo pues mojado. Sí, pero los niños ven si de veras nosotras somos mamá consagradas, si somos una mujer que lee la palabra, si eres una mujer que ora, si eres una mujer que ayuda al pobre, ellos también lo van a hacer. Si eres una mamá que adora, que anda cantando en la casa, ellos también lo van a hacer. Entonces, qué precioso el ser una madre consagrada. El punto número 3 es levantarnos, amén, levantarnos y que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Levántate, amén, levántate y gózate, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y ese es el gozo de una madre. El gozo de una madre, ¿cuál es? Que nuestros hijos anden en el camino de Dios, que nuestros hijos puedan vivir de acuerdo a los principios del Señor. Eso es lo que trae ese gozo que en la mamá. Que mis hijos, podemos ir a donde estábamos, Chayita, que mis hijos anden ¿dónde? En la verdad. Que mis hijos puedan caminar en esa verdad de Dios, en la enseñanza que es la palabra de Dios. Ese es nuestro mayor gozo. Eso es lo que nosotras que anhelamos en nuestros hijos, que vivan de acuerdo a la verdad, hijos que siguen la verdad, hijos que practican la verdad, hijos que
que con su comportamiento dicen que andan en la verdad, hijos que obedecen a la verdad. Y bien nos lo dice Nehemías capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que levantarnos, mujeres, y decía Betty hace rato que estábamos platicando acerca de este punto del gozo, cómo tenemos que levantarnos, cómo debería de empezar nuestro día. Sí, con gozo, con fortaleza, pero la fortaleza es la que el Señor te está dando todo el día. ¿Qué queremos decir? Que cuando tú levantas y escuchas esa alabanza o escuchas ese texto, dices, esta es mi fortaleza, Dios me da todo para poder hacer, aunque tú ya no tengas fuerzas y te das cuenta que hiciste muchas cosas en todo el día, rendiste porque el Señor está contigo, porque Él es tu Señor. Ese es el gozo que el Señor te da y tú estás contenta, porque también eso es una cosa, una actitud muy buena o algo muy bueno que el Señor te da, es gozo. Y el gozo fortalece fortaleza. Entonces quiere decir que la fortaleza el Señor lo tienes cuando hay gozo. Amén. Porque todo lo demás que no es gozo nos va a menguar. Todo aquello nos va a minar, y el gozo también nos dice en Gálatas 5:22 que es un fruto ¿de qué? Es un fruto del Espíritu Santo. Entonces es algo que Dios lo produce en nosotras. Que ya amén. lo tenemos. Es algo que es del Espíritu. Amén. Te hace ver, mamá, más espiritual, ¿verdad? Sí, el que andes con gozo, y aparte la Biblia nos exhorta, y es algo que no practicamos muchas veces, ¿verdad? Que lo sabemos, pero no lo practicamos, porque dice la palabra de Dios, estad siempre gozosos, o sea, siempre. Hay un problema, te tiraron la leche, mandaste al niño a comprar 1 kilo de huevo y se le cayó todo el mandado ahí. Ajá. Y tú, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Por qué? Pero no, dice el Señor, estad siempre gozosos, ¿verdad? Ay, es qué difícil, precioso. pero se puede con el Señor. En nuestras fuerzas es difícil, sí. Por eso decíamos desde un principio, no lo lograríamos si no fuera por Dios, pero con Dios lo podemos hacer, y vamos a decirle, Señor, imparte ese gozo en mi vida. Quiero ser una mamá gozosa, quiero ser una mujer que se deleita en ver que sus hijos anden en la verdad, porque cuando no andan en la verdad, ¿cómo nos aflige, triste, Betty? Cuando no andan en el camino de Dios, pero aún así tú y yo tenemos que levantarnos, amén, y dar esos gritos de júbilo, dándole la gloria a Dios, porque amén. Tenemos una promesa, y esa promesa es que nuestros hijos son para Él, que nuestros hijos son para Dios, porque dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Así que no te desanimes, amén, y estalla en esos gritos de júbilo para con Dios. Alábale, adórale, cántale, exáltale, y todo va a venir, amén, porque es una promesa de Dios. No sueltes la promesa de Dios, y recuerda, cuando sientas que estás flaqueando, el gozo del Señor es mi fortaleza. Esa es la receta que nos da ahí en Nehemías, en el capítulo 8. Pero yo estaba viendo que no solamente nos lo dice ahí, nos lo dice ahí Nehemías, sino que la Biblia cada vez nos lleva a que nosotras podamos vivir con ese gozo y con esa alegría. Amén. 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 Entonces pasamos al siguiente punto. El punto número 4, por favor. Es la gozosa. Ay, eso es algo muy hermoso. Esa es la madre amorosa. Nosotros tenemos por virtud y porque Dios nos lo ha dado ese amor, que de veras que como mamá siempre estamos dispuestas a todo. Escuchaba a la pastora que decía hace ratito, que de dónde vendrán los hijos. De donde vengan, tú te paras, tú te levantas y dices, a ver, hijo, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? A ver, te curo. Y aunque él haya hecho cosas a lo mejor indebidas, pero siempre está dispuesta a querer ayudar, ¿verdad? Esa madre amorosa, vamos a leer Éxodo 2, nada más del 1 al 3, donde habla vamos a leer, en estos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de vampiro y lo recubrió con hebrea, resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del mar. Esta mujer sabía, hermanas, que su hijo necesitaba vivir. Ella se puso muy lista. Ella tuvo visión, se paró, levantó y se paró y hizo una canasta, la forró. No lo hizo alá y se va, lo hizo perfecto, porque ella la fue a forrar, hizo la canasta y puso al bebé.
Eso quiere decir que de veras increíblemente ese es el amor, que va más allá. Hace, más hace, más hace. Siempre está al pendiente de qué hacer para poder lograr ese amor para sus hijos, ¿sí? Siempre hacía ella, la mujer amorosa, siempre está pensando en ayudar, en cuidar, en bendecir a su familia, en dar ese amor que es perfecto del Señor. No todos tenemos ese privilegio de amar o de ser amados, pero cuando tú das amor, pues eso recibes, porque el Señor da esa bendición que Dios te da también a ti, ¿verdad? El dar amor. Eso es lo, hermanas, nosotros las mujeres y el ser privilegio de ser madres, porque el amor que nosotros damos como madre amorosa es excelente para los hijos, pero también nosotros lo damos para mucha gente que necesita también un consuelo, ese apoyo, ese abrazo, esa palabra de amor, ¿verdad? Para que también nos podamos levantar. Muy bien, entonces qué hermoso, ¿verdad? El ser esa madre amorosa es un privilegio, ¿verdad? Cuando dices, ay, mi mamá fue muy amorosa, no quiere decir que esa mamá no nos corrija, no quiere decir que esa mamá no nos disciplina, porque cuando disciplinamos a los hijos, les estamos gritando, es que yo te amo. Amén, porque ellos necesitan esa disciplina, y Dios es un Padre amoroso, pero también dice que la disciplina cómo ayuda a nuestros hijos, cómo endereza esas vidas. Vámonos al siguiente punto, y también es muy interesante, ¿verdad? Y tenemos que levantarnos. Acuérdate que esa mamá, decía Betty, decía el versículo, se levantaba aún de noche y daba de comer a sus hijos, pero no solamente nos levantamos para dar una comida material, sino que hay que levantarnos como esas maestras del bien y nutrir, alimentar esa alma, alimentar ese espíritu de quién, de ese hijo, de esa niña. Tenemos que levantarnos, y comentábamos el domingo que es importante que enseñemos esos versículos desde pequeños, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Enseñarles un versículo a nuestro hijo es una inversión para la eternidad, y tenemos que nosotras tomarnos ese tiempo, porque es un mandato que Dios nos ha dado. Y quiero decirte que ahí en Proverbios, ahí nos dice, te lo voy a leer, nos dice de una manera bien especial, aquí yo lo tengo en Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de ¿quién? De tu madre. Aunque es un versículo que le está hablando al hijo, porque es un hijo que ya sabe que mamá le imparte esa enseñanza, ¿verdad? Y que reciba esa enseñanza, porque muchas veces la mamá hace esa función de maestra con los hijos, pero ay, ya no me digas, ya me lo has dicho muchas veces, ya no me digas, ¿no? Pero el Señor le está diciendo que sí te va a volver a decir. Entonces, cuando tu hijo te diga, ya no me digas, dile, pues la palabra de Dios dice que sí te diga. Amén. Y le exhorta al hijo, pero también a nosotros nos queda muy claro que no debemos de dejar de un lado la enseñanza, que yo debo de levantarme. Y hemos platicado de la madre de este Salomón, y cómo le dice en Proverbios 31:1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Entonces vemos aquí de que esta madre también se levantaba, ¿para qué? Para enseñarle a su hijo. Y decíamos, es importante dar ese alimento al espíritu, dar ese alimento al alma. Ellos lo están necesitando. No solamente nuestros hijos van a estar fuertes físicamente en su cuerpo, no, sino espíritu, alma y cuerpo. Esa mamá se levanta, esa mamá enseña, los enseña a hablar desde que están pequeños, les enseña a tomar decisiones. Betty, ¿qué te parece? Sí, enseñarles a tomar ¿qué? Decisiones que los lleven para que puedan ellos ser productivos. Decisiones ¿para qué? Para vida eterna. Decisiones de que puedan escoger lo bueno. Es una mamá que orienta, es una mamá que dirige, la que enseña, es una mamá que corrige, es una mamá que enseña a las hijas desde pequeñas, las enseña y las mete también inclusive para las labores de casa. ¿Por qué? Dicen, pues mi hija no sé si se vaya a casar o no la quiero dar el matrimonio. Algunos padres sobre todo son los celosos, pero nuestras hijas tienen que ser enseñadas también en esas labores del hogar. Sí, no solamente las vamos a enseñar a leer, a multiplicar, a sumar, no, sino que también las vamos a enseñar en cosas
cosas que son cotidianas cada día, como que ellas aprendan a doblar la ropa, que aprendan a lavar los trastos, a guisar, que aprendan a guisar, porque van a tener que experimentarlo. Yo recuerdo en una ocasión pues que yo me enfermé y mi hijo se levantó, hizo comida, pero no le echó la sal y le dice mi hija, ay, pero de todos modos te quedó muy rica, hermano, ¿sí? Pero tenemos que enseñarlos también en esas áreas, que ellos empiecen a valorar lo que hace mamá, enseñarlos a valorar, a prepararse, ¿para qué? Para la vida, prepararlos en cada una de las etapas. Estaba yo leyendo acerca de las mamás del Antiguo Testamento y ellas hasta los 6 años tenían a los hijos varones a su lado, y obviamente también a las niñas los tenían ahí y les enseñaban esas labores de la casa, y ellos aprendían la obediencia con su mamá. Pero a partir ya de esa edad, de los 6 años, los varones se iban con su papá, Betty, y los varones estaban ahí viendo cómo su papá trabajaba en esa labor, en ese oficio que él tenía. Si era carpintero el papá, el niño de 6 años estaba ahí viendo cómo su papá trabajaba, arrimándole los clavos, arrimándole las tachuelas, las herramientas. ¿Por qué? Porque ese niño tenía que ser que como discipulado, porque ese podría ser que su trabajo de él, y ese niño permanecía ahí ¿con quién? Con su papá, porque ese niño tenía que aprender un oficio. Y las niñas pues se quedaban desde que nacían con la mamá, y eran instruidas, eran enseñadas también por la mamá. Yo digo, cuánta responsabilidad, mujeres, tenemos nosotras con nuestras hijas. A propósito también, ¿cómo se están vistiendo hoy nuestras hijas? Y saben, porque a veces decimos, es que mi hija se viste así, pues es que nosotras mismas les compramos esa ropa, o es que nosotras no les enseñamos también con el ejemplo. Y también eso es bien importante, Betty, tenemos que enseñar a nuestras hijas con el ejemplo. Así es. Si mamá es una mamá pudorosa, tú vas a dar eso en tus hijas, tú vas a sembrar. Yo estaba meditando en la mañana y en la noche diciendo, definitivamente esa mamá que es una maestra del bien, es una mamá que ha sembrado en los corazones de sus hijos, es una mamá que ha sembrado una buena semilla, y yo te animo a que sigas sembrando esa semilla preciosa de la palabra de Dios. Fíjate que la parábola de la semilla nos dice que ese hombre que tenía esas tierras sembraba una buena semilla, pero dice que al llegar la noche viene el enemigo y sembró una mala semilla. Así que nosotras como mamás, mujeres, necesitamos estar velando y llorando por nuestros hijos y por nuestras hijas, porque si nosotras nos dormimos en nuestros laureles, como dicen, va a venir el enemigo de nuestras almas, y no solo el enemigo de tu alma, el enemigo de las almas de tus hijos, y va a venir y les va a sembrar una mala semilla a través de una mala amistad, a través de algo que están viendo por el internet y por la televisión, porque nosotras nos dormimos y no les decimos, hey, ¿qué estás viendo? Abusado, te estoy vigilando. Entonces, por eso las mamás estamos ahí. Las mamás somos unas vigías, somos unas maestras, pero tenemos toda esa grande responsabilidad, y Dios nos ha delegado. Es precioso, porque Él es el maestro de maestros, Él es el rabí, Él es el maestro, pero Dios nos delega a nosotras y nos dice, te doy la oportunidad, pero también te doy las armas, te doy la herramienta y te capacito para que tú enseñes a mis hijos a vivir en ese temor del Señor. Qué importante y qué precioso es que nosotras podamos dar esa instrucción en una edad temprana, porque yo no voy a enseñar a mi hija a cocinar cuando tenga 20 años, 30 años. Yo la voy a enseñar que desde pequeña, antes, sí. Y por eso espiritualmente nos dice, y que desde la niñez ha sabido. ¿Por qué? Porque hubo madres dispuestas que desde que estaban en el vientre enseñaron a sus hijos, educaron a sus hijos. Y como me acuerdo de una amiga pastora que nos pregunta a todo ese grupo de pastoras, ¿a qué edad debemos de enseñar a nuestros hijos? Y todas decíamos, no, pues cuando tenga 5, cuando tenga 3, cuando ella hable. No, decía desde que está en el vientre, y desde ahí nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amén. Sí, amén, amén. Pues qué importante es esa enseñanza. Enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestras hijas, no nos desanimemos. Y seguimos con el siguiente punto, Betty. ¿Qué es una mamá? ¿Qué es una guía? Levántate como guía de tus hijos. ¿Por qué? Porque muchos pueden venir y querer guiar a nuestros hijos. Un adolescente quiere guiar a otro adolescente, no es posible. No es posible. Una mamá guía es la que orienta, da dirección. Una mamá que de veras dirige
corrige, porque sabe que el principio es la palabra y fluye con el niño. O sea, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, en Proverbios 26:2. Eso quiere decir, hermanas, que nosotros necesitamos instruir a nuestros hijos. Lo que dice la pastora, efectivamente, la persona como mamá, como mujer, tienes muchas obligaciones y una de ellas es eso, instruir a nuestro hijo, enseñar desde pequeño, no esperar a que crezca, no esperar a que esté ya un adulto para corregirlo. No, al contrario, siempre estar guiando, cuidando, viendo que lee, viendo que escucha, viendo al pendiente, aunque el hijo a veces te dice, mamá, tú estás antigua, tú ya estás vieja, tú no sabes, hoy es otra cosa. No, siempre al pendiente y siempre orando al Señor para que el Señor te dé visión, inteligencia, prudencia para poder amarlo, respetarlo y cuidar de él, como dice la palabra, ¿no? Dice que si tú le instruyes en el camino cuando es niño, él no se apartará de él. Hay que pedirle a Dios que nos guíe, que nos enseñe a hacerlo correctamente como madres, porque también yo decía al principio, el ser una madre no quiere decir que eres una madre perfecta, es una madre que busca al Señor y el Señor es el que te va a dar, te va a iluminar, te va a guiar. ¿Cómo? Leyendo y orando, lo que decíamos desde el principio. Ese es el principio de nuestro tema, leer, orar, buscar del Señor para que el Señor así te dé la respuesta correcta como todo, como mamá guía, mamá maestra, mamá consoladora, mamá en todos los aspectos de ser madre, porque yo creo que tienes alguna otra virtud como mamá, ¿verdad? Entonces, como esa virtud que tú tienes como mamá, hay que reflejarla a nuestros hijos. Así es, y como dice la palabra también ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabes una cosa, tenemos que levantarnos y enseñar, impartir este versículo a los niños. Yo soy el camino, la verdad y la vida, que sepan quién es el camino, que es Jesús. Porque sabes una cosa, si la mamá no se levanta como esa guía, nuestros hijos se van a perder, sí, nuestros hijos se pierden. ¿Dónde están esas mamás? Pero ¿dónde están también esos hijos? Es que mi hijo anda perdido. Pues es que cometimos el error de no orientar a nuestros hijos, de no guiarlos en el camino del Señor. Mira, un guía de turistas, sin guía de turistas, yo me voy a sentir perdida. Hace tiempo que salimos a Costa Rica y tomamos un tour y teníamos un guía y nos decía, no se me separen. Iba bien rápido caminando y la hermana Filo y yo nos quedábamos luego atrás, ¿no? Pero él nos decía, no se me separen porque se me pueden perder. Miren dónde andamos, en medio de toda la vegetación, ahí viendo un volcán. No fue algo increíble, pero nosotras necesitábamos un guía. Y si tú no te levantas como esa guía de tus hijos, es más probable que tus hijos se vayan a perder en el mundo. Así que vamos a levantarnos como esa mamá que guía. Muy bien. Amén. Pero vámonos ahora y vamos a levantarnos y ser una mamá de fe. Acuérdate que es una mamá que se levanta. No importa que sea la madrugada, es una mamá madrugadora, pero es una mamá que se levanta en fe creyéndole a Dios, es una mamá de fe sincera. Y ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 5, nos dice muy hermosa la palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos cómo nos está diciendo aquí Pablo a Timoteo y le está diciendo, usted viene de madres de fe. En usted sí sembraron la fe, así que no me venga con que usted va a dudar. Usted es un joven de fe y yo veo que estas mujeres transmitieron esa fe sincera. ¿A quién? A sus generaciones. Son mujeres con una fe verdadera, son mujeres con una fe viva, son mujeres que su fe es viva. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que si tú dices que tienes fe, pero si no hay obras, es una fe muerta. Yo veo que son mujeres de acción, son mujeres que se mueven, son mujeres que se levantan, son mujeres que tienen una fe auténtica. No es una fe simulada, es una fe verdadera, no es una fe fingida. Ellas se levantan, ellas hacen, ellas creen. Aleluya, qué precioso y qué delicioso, ¿verdad? Y vamos a ver que aquellas que son de una fe fingida,
pues son nada más que están hablándonos con palabras y con gestos, etcétera, es pura actuación, pero aquí se trata de mujeres genuinas y mujeres que han tenido un encuentro con Dios. Amén. Por eso es importante que como madres analicemos el tipo de fe que nosotras estamos compartiendo con nuestros hijos. ¿Es una fe sana? ¿Es una fe verdadera? ¿Qué es lo que yo le estoy transmitiendo a mis hijos? ¿Una fe sincera? Como dice el apóstol Pablo, por la fe sincera y por la fe que tu madre Eunice y tu abuela Loida impartieron. Ahora me llama la atención ahí también, hermosas mujeres, que también nos dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, y Pablo, el apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí le está diciendo, tú eres un hijo, amén, y tú eres un creyente, tú eres un hijo en la fe. Pero también vemos aquí en Habacuc también un versículo también muy precioso. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero dice, mas el justo por la fe vivirá. Por eso es que estábamos hablando, si nos volvemos allá donde nos dice que es una fe viva, es una fe sincera, es una fe real, es una fe que agrada a Dios. Es una fe que nos hace levantarnos como ¿qué? Como esas madres que le han creído a Él, que le han creído a Dios. Qué interesante. Así que sigue transmitiendo esa fe viva, amén. Sé una mujer que obra para bien, que obra para bendición, y síguelo transmitiendo en tus hijos, en la siguiente generación. Es una madre que tiene ese gozo, ¿verdad? Porque sus hijos andan en ese camino que es la verdad, en ese camino que es la vida. Amén. Vámonos Amén. con el siguiente punto, por favor. Sí, aquí yo también quiero que quede claro, hermanas, que la fe pues es escuchar, leer y entender la voz de Dios, pero también es algo que necesitamos practicarlo, porque si no lo practicas, si no lo haces como Dios te está mandando, por eso es que no tienes una fe sincera, porque no podemos tener fe nada más los domingos o los días de servicio cuando venimos a la casa de Dios. Tenemos que tener fe todo el tiempo y buscar esa fe sincera, como dice la pastora, ¿verdad? Ahora vamos a leer, vamos a ver, por favor, acerca de la madre consentidora. Esa madre consentidora es una mamá que a veces siempre tenemos ese privilegio de consentir a nuestros nietos, a nuestros hijos, ¿verdad? A la gente, porque nos encanta que nos consientan. A mí también me gusta mucho que me consientan, pero sí necesitamos también tener esa visión para no caer en la trampa y no ser una mujer que afecte, que al contrario, en lugar de consentir, apoye o cubra el pecado en un momento dado, porque a veces, sí, como que cubrimos lo malo consintiendo a la gente, ¿no? Y eso es importante, Betty, porque yo me acuerdo que andábamos en una tienda, una mamá de la escuela donde iba mi hijo, pues andaba también con su niño y fuimos a comprar unas cosas que nos encargaban y había unas bolsas abiertas de dulces y su niño empezó a agarrar dulces y mi hijo, mamá, y luego le digo yo a ella, oye, tu hijo está agarrando, ay, déjalos, pues si ya están ahí tirados, déjalos que agarren. No, nosotras no podemos consentir, no, porque eso dice la palabra de Dios, nos dice ahí en Proverbios 29:15 que el hijo consentido va a avergonzar, ¿quién? A la madre. Dice aquí, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido que avergonzará a su madre. Entonces nosotras debemos de ser muy cuidadosas. ¿Qué cosas yo puedo consentir? Otra cosa es darle un masajito a mi niño, ¿verdad? Que, ay, me duele esto, mami, déjate sobo la pancita. Lo estás consintiendo, lo estás ayudando, lo estás bendiciendo. Pero nosotras no debemos de ser esa mamá consentidora que apapache el pecado, que apapache lo que es malo. Ahí debe de entrar esa
corrección como mamás. Tenemos que corregir a nuestros hijos porque nosotras tenemos que indicarle qué es lo correcto, amén. Y cuando nos convertimos y caemos, decíamos, caemos en esa trampa de ser la consentidora, de que todos le solapamos, pero a la larga va a ser malo para nuestro hijo y nos va a traer muchos dolores de cabeza, dolores de corazón, dolores en el alma. No podemos consentirlos de esa manera. Amén. Aunque a ellos les agrada. Sí, claro. Y dicen, ¿verdad que yo soy el consentido, mamá? Y hacen competencia con los hermanitos y decimos, yo no tengo consentidos. Pues qué bueno, mamá. Y también a veces genera un trauma, hermana, porque yo estoy pensando también ahorita en eso, ¿no? Somos nosotros 6 y siempre, pues, nuestros papás, no sé por qué, cometen a lo mejor el error o no sé, sin conocer a Dios, por supuesto, y hacen excepción con nosotros hermanos, ¿no? Y siempre a veces agarramos de nosotros a veces un cierto coraje, y decimos que ¿no? es el conce, ¿verdad? Ajá. Y producimos ese resentimiento en nuestros otros hijos, así que debemos nosotras ser muy cuidadosas. También nos enseña Isaías 66:13 y nos enseña también de que debemos levantarnos también como una mamá que consuela. Y aquí nos dice el Señor como una madre que consuela a sus hijos. Dios le estaba hablando a su pueblo de Israel y le estaba diciendo, yo me voy a levantar como una madre que consuela a sus hijos. Como que Él les estaba diciendo al pueblo, ¿has visto a una madre que consuela a sus hijos? Así yo me voy a levantar por ti y te voy a consolar, pueblo mío. Y yo recuerdo, porque luego a veces nuestros hijos sufren de un machucón o una caída. ¿Y qué les decimos? Sí. A ver, vente, te curo, te pongo salivita, un curita que hacemos ahí. Y los niños se sienten bien felices. Yo una ocasión, por cierto, íbamos en un parque y se cayó una nena y yo llevaba un gel. Y le dije a la nena, mira, ven, te voy a poner esta medicina que es mágica para que ya no te duele nada, le digo. Y se te quitó, sí, se me quitó. Y va y le dice a su abuelita, mira, me puso Betty esto, se me quitó. Creyó, ¿no? Y tuvo creyó en mí y también recibió ese consuelo. Exactamente, recibió ese consuelo. Y así nosotras tenemos que impartir ese consuelo a nuestros hijos, porque de chiquitos decimos, es el machucón de dedos, se raspó la rodilla, se raspó las narices, pero ¿qué tal, Betty, cuando llegan en la adolescencia y se nos enamoran? Ay, ahí está más y luego difícil. Alguien los decepciona. No estamos promoviendo de ninguna manera el noviazgo a temprana edad, en la adolescencia no, pero a veces se dan estas cosas y ya anda agüitado el hijo o la hija porque tuvo una decepción o lo rechazaron o tan solo por una amistad o sus amigos, y ahí es donde entra mamá en esa acción. ¿Para qué? Para cubrir, para poner ese manto de consuelo y abrazar ese corazón, y ahora sí hacerle como el Señor, vendar ese corazón quebrantadito, porque pasan por esas decepciones, pasan por el rechazo en la escuela, pasan por el bullying en la escuela, y ellos necesitan ser defendidos, necesitan ser consolados. Hay una intervención divina, ¿verdad? Pero también el Señor nos permite intervenir en esos casos con nuestros hijos y consolarlos y decir, hijo, aquí estoy yo y yo te amo. Amén. Sí, siempre estar aquí pendiente estoy de yo eso. contigo. Qué precioso. Y nos vamos con el siguiente punto, que es la mamá constructora. Dice la palabra de Dios, Betty, ahí en Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y aquí inmediatamente me llevó a la palabra mamá, una mamá que se levanta para construir, una mamá constructora. Entonces esta mujer se levanta y construye principios y valores de la palabra de Dios. Es la mamá que construye de acuerdo al diseño divino. No necesita inventar el hilo negro. Ella conoce el plan de Dios y se esfuerza para hacerlo, se ciñe de poder de lo alto. Es una mamá que construye en las vidas de sus hijos para la eternidad. No se enfoca en construir lo que es temporal, y nosotros debemos de levantarnos así, en que las vidas de nuestros hijos sean construidas, amén, y nosotros podamos hacerlo y no nos quedemos ahí sentadas, pues a ver qué le enseñan en la escuela a mi hijo. Tú y yo tenemos una grande responsabilidad. Levántate por tus hijos, construye, aliméntalos. Y aquí me da el tema de la construcción acerca de lo material, la casa, ¿no? Sí. Por ejemplo, los cimientos tienen que tener ciertos, si vas a hacer un tercer piso o muchos pisos, unos cimientos muy bien hechos y muy bien reforzados y de mucho material. Hay que escarbar y hay que meter mucho material, que se puede decir que a veces decimos nosotras, es que es mucho dinero, sí, pero eso es lo que se tiene que hacer para que se bien. Es una inversión. Una construcción.
Ay, la piensa uno para hacer un baño, para hacer una cocinita, Sí. algo, porque es una grande inversión, pero me ponía ahorita a pensar y me imaginaba todo lo de la construcción, y sí es cierto, para poner esos cimientos tienes que profundizar. Como madres no podemos ser una madre superficial, tengo que aprender a profundizar, a conocer a nuestros hijos para poder construir en sus vidas, pero sobre todo en el conocimiento de Dios. Yo De la tengo palabra. que profundizar en la palabra, ser una mujer de la palabra y que mi hijo sea enseñado. Siempre caemos en eso, en llevar a nuestros hijos a Jesús, en llevarlos a la palabra de Dios. Sí, amén. Ujú. Muy bien, entonces vámonos por favor. Y como mamá nos levantamos por la gracia de Dios. Amén, ¿Es así, sí. Betty? Así y es. experimentamos el poder de su fuerza en nosotras espiritualmente, emocionalmente y físicamente para cumplir con nuestro llamado de enseñar, guiar y corregir a nuestros hijos. Estoy feliz, mami, Por ser estoy mamá. feliz, Betty, de ser mamá y Así de es. levantarme como una mamá. Estoy Así es, feliz, así es. mami, de tenerte a ti, amén. Estoy feliz de que tuve unas abuelas hermosas, de que tuve madres espirituales, pero reconocemos, Betty, que tenemos que, si nos hemos levantado, ha sido por la gracia de Dios, Amén. que no es por nuestra fuerza humana. Y me recuerda ese versículo, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, no nos apoyemos en nuestra propia fuerza, sino que nos apoyamos en Dios y somos levantadas por Él, por su gracia. Amén. Y por eso nosotros podemos experimentar esa renovación, Así es. podemos experimentar esa fuerza en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y podemos cumplir con ese llamado, decíamos, de enseñar, de guiar, ¿cuál otro? De De cuidar, consolar, consolar. Ajá. de guiar a de ser nuestros maestra. hijos, de ser esa maestra para nuestros hijos. Es la única manera en la que nosotros podemos cumplir con este rol de madre Así y es. levantarnos como esa madre. Hemos dicho, levántate como madre de tu nación, pero si yo no empiezo con mi casa, primero esa luz tiene que brillar en mi casa, tiene que expandirse en mi casa, tiene que verse esa lámpara encendida de esa mamá que Así enseña, es, así es. porque bien nos dicen Proverbios que su lámpara no se apaga de noche, porque es una mujer que está levantada, es una mujer que está velando. Y es verdad, Betty, cuando tenemos hijos chiquitos o hijos ya grandes, yo escucho cualquier ruido y digo, ¿a dónde vas? Sí. Amén. ¿Qué estás ¿A dónde haciendo? vas? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora te estás levantando? A ver, porque ya tenemos ese oído. Sí. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios es. nos da a nosotras ese privilegio, pues, de ser esas mamás. Así es, mi hermana, gózate y de veras agradece a Dios por la mujer que eres, por la madre, por lo que has tenido alrededor como mujeres, madres espirituales y madres en la carne. Agradece a Dios por eso y de veras que disfruta de esta palabra y date cuenta que lo importante, lo primordial es tener buenos cimientos, buscar del Señor, agradar a Dios, porque eso es lo que tu deber como mujer, como madre. Y felicidades a todas mis hermanas, de veras que deseo pronto verlas y que estemos aquí, darnos un abrazo y Dios les bendiga mucho a todas mis hermanas. Vamos a estar orando, ¿verdad? Sí, vamos a estar orando. Quiero decirte una cosa, que nosotros podemos aportar mucho en nuestros hijos, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que analizar y decir, ¿en qué áreas falta que yo me levante por mis hijos? Así es. Entonces, anota en tu casa en qué áreas tú necesitas levantarte para ayudar a tus hijos en ese crecimiento espiritual. Amén. ¿Qué áreas me he quedado yo ahí paralizada, me he quedado sentada, pero en qué áreas yo necesito levantarme por mis hijos? Amén. Así es. Entonces, esa es la tarea que tenemos como Sí, mamás. sí. Pero por favor, acompáñanos en ese tiempo de oración. Hoy queremos orar por ti, mamá. Hoy queremos orar por tus hijos, queremos orar por las necesidades, queremos orar por tu mami y queremos empezar orando, Betty, por nuestra hermana María Luz, mamá de nuestra hermana Annalise y de nuestra hermana Normita Solís. ¿Por qué no nos diriges en esa oración? Amén. Por la recuperación de su mami? Sí. Señor, te damos muchas gracias una vez más, porque esta palabra, Señor, es para todos nosotros. Te pedimos también muy especialmente por la mamá de nuestra hermana Annalise, Señor, y de la hermana Norma. Sé tú con ella, fortalece sus huesos, sus músculos, todo su cuerpo, todo su ser, desde sus pies a su cabeza, que tú bendigas, Señor, su cuerpo, que tú cuides de ella,
que tú la ilumines, que ella aprenda a escuchar tu voz y que sea fortalecida por ti. Fortalece a sus hijas, dale esa fuerza que necesitan para poder atender a su madre, porque ella está enferma, pero tú sabemos que tú estás con ellas, que tú las has bendecido y has cuidado de ellas. Te pedimos que sigas cuidando de su cuerpo, de esta hermana, y que tú la sigas guiando para que ella pueda levantarse y pueda dar testimonio tuyo, Señor. Te damos gracias por esas mujeres. En el nombre de Jesús. Vamos a orar también por las mamás en general. Vamos a orar por ti, mamá. Vamos a orar por nosotras, porque mira, estamos muy acostumbradas, ¿verdad? Se ha hecho una tradición que celebran el Día de la Madre, y en esta ocasión va a ser algo diferente. Así que no te deprimas, vamos a orar. Amén. Y Padre, te pedimos en esta hora, Señor, por cada mamá, Señor, amén, te pedimos que tú impartas, Señor, en ellas, Señor, de ese poder de lo alto, que las renueves, Señor bendito, que sus corazones, Señor, estén animados, Señor, que no haya tristeza en ellas, aquellas madres que se han quedado solas en casa porque sus hijos se han casado, porque se han ido a trabajar al extranjero, Señor, yo te pido que tú las bendigas y que tú traigas una doble porción en ellas, Padre celestial, que ellas puedan disfrutar y deleitarse, Señor, en el gozo de ser madres, Señor, en cada etapa de su vida puedan disfrutarla, esa etapa cuando inician y que tienen a un bebé en sus brazos, Señor, bendícelas, enséñalas, cuando tienen hijos, Señor, que van a la escuela, Señor, y que no es fácil a veces ayudarles en las tareas, Señor, a veces hay cosas que ya no recordamos, Señor, pero tú impartes esa sabiduría a cada una de las madres, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar también por nuestros esposos. Es importante orar también por los esposos. Sí. Y si nos elevas en esa oración por los esposos, Betty. Amén. Y por los hijos. Señor, te damos muchas gracias una vez más por estos esposos que tú nos has dado y por nuestros hijos que tú nos das. Y a cada una de mis hermanas que has cuidado de ellos, has proveído en su casa, has bendecido sus vidas, has cuidado de su trabajo, has dado esa provisión que también ellos necesitan. Te damos muchas gracias. Enseña al hombre, al varón de la casa, de cada una de mis hermanas, a que sea un hombre fiel, que te ame, que busque tu presencia y que busque, Señor, agradar, Señor, a ti y luego agradar a su familia, cuidar de ellas, cuidar de cada una de sus familiares y de cada uno de los seres queridos. Te alabamos, Señor, porque cada hombre le has dado fuerzas, le has dado valor para seguir adelante y tienen esa necesidad de poder cubrir los gastos de la casa, y gracias porque tú lo has hecho, Señor. Gracias porque en esta cuarentena tú nos has guardado a todos los matrimonios y a toda la familia de Vida Nueva y a todos nuestros seres queridos que tú has cuidado y nunca nos has dejado sin ninguna provisión. Te alabamos por esa vida que tú nos has dado y te glorificamos, Señor Jesucristo. Muchas gracias por nuestros hijos y nuestros esposos. Aleluya. También oramos por la iglesia. Bendito Padre Celestial, en tus manos, Señor, está Vida Nueva, Señor, y cada congregación de nuestra nación y más allá de las fronteras, Señor. Tú tienes cuidado, Señor, de tu iglesia, Señor. Tú has impartido palabra a través de tantos medios de comunicación, Señor, a través de tu palabra, Señor. Hemos sido edificados y te damos gracias, Señor, porque verdaderamente tú cuidas de tu pueblo, Señor. Tú cuidas, Señor, de tus siervos y no les faltará el pan, Señor. Tú cuidas, Señor, de tus hijos, Señor, de tu pueblo que es amado, Señor. Gracias por cada uno de tus favores, gracias por tus misericordias y gracias por la provisión que tú nos das. Amén. Muchas gracias en el nombre de Jesús, y un saludo a todas mis hermanas. Como decía Betty, les extrañamos. Te esperamos también hoy jueves a las 7 de la noche. El pastor estará trayendo una enseñanza que será de grande bendición para ti y para toda tu casa. Que Dios te bendiga, querida hija del Rey. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga, te amamos, mis hermanas. besos. Cuídense mucho. Dios les guarde.